la transmisión de este tipo de colecciones al futuro. En cada una de las jornadas tendremos el espacio para formular preguntas. Pueden formularlas a través del chat y dependiendo de nuestra disponibilidad de tiempo, estas preguntas serán desarrolladas por los panelistas o los invitados. Bueno, nuevamente para quienes se han unido en estos últimos minutos, recomendamos por favor el uso adecuado de la plataforma, les recomendamos tener los micrófonos cerrados, las cámaras apagadas, hacer uso eficiente del chat únicamente para enviar sus preguntas, así como para diligenciar o consultar algunos vínculos que vamos a estarles enviando durante las diferentes sesiones y en relación a los temas que vamos a ir tratando. Adicionalmente, queremos informarles que estas sesiones del encuentro van a ser grabadas y posteriormente serán dispuestas en línea para que las puedan consultar más adelante. Entonces, bueno, sin más preámbulos y para dar inicio oficial al evento, nos acompaña hoy el doctor Mario Andrés Cuéllar Cárdenas, que es el director técnico de la Dirección de Geociencias Básicas del Servicio Geológico Colombiano. Para contextualizar un poco, el doctor Cuéllar, les quiero contar, el doctor Cuéllar es geólogo de la Universidad de Caldas, magíster en Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México, con énfasis en Geología Estructural y Tectónica. Cuenta con más de 16 años de experiencia en investigaciones y proyectos en diferentes empresas del sector público y privado, así como con experiencia específica en proyectos relacionados con el levantamiento de transectas estructurales y estratigráficas para sistemas altamente deformados, geomorfología tectónica, geología aplicada a la ingeniería y a la evaluación y zonificación de amenazas geológicas. El doctor Cuéllar se ha desempeñado durante los últimos 2 años y medio como director técnico de Geociencias Básicas del Servicio Geológico Colombiano, quien adelanta la estructuración y gestión de los estudios y proyectos para generar nuevo conocimiento geocientífico básico, primordial para la evaluación del potencial y de las restricciones geológicas del territorio nacional. Es a esta dirección donde se encuentra adscrito el Grupo Museo Geológico e Investigaciones Asociadas. Doctor Cuéllar, buenos días, le damos la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y adelante. Muchas gracias a todos, bienvenidos. De parte de la Dirección Técnica de Geociencias reciban un cordial saludo y les auguro un gran éxito en este evento. Desde la Dirección de Geociencias Básicas y el Grupo de Trabajo Museo Geológico de Investigaciones Asociadas, como el encargado en primer lugar de la implementación del Decreto 1353 de 2018 y de la Resolución 742 de 2018, se ha buscado la identificación y adecuada gestión del patrimonio geológico y paleontológico de la nación, adelantando acciones como la consolidación del Inventario Nacional Geológico y Paleontológico. En este sentido, quiero resaltar la importancia en el apoyo constante a las instituciones que tienen este patrimonio, reconociendo la gran labor que hasta el momento han desarrollado y los constantes desafíos que se deben sortear todos los días para asegurar su conservación a lo largo del tiempo. Para la Dirección de Geociencias Básicas es importante realizar acciones que permitan la conservación de piezas y colecciones del patrimonio geológico y paleontológico, puesto que estas piezas son muy importantes para preservar parte de la historia geológica del territorio colombiano. Apoyando de esta forma, la conservación de especímenes, algunos de ellos muy importantes, no solo a nivel nacional, sino internacional, como material de referencia para realizar comparaciones y validaciones en futuras investigaciones, así como elementos de gran potencial en la divulgación y apropiación del conocimiento científico en ambientes educativos y culturales. Para el cumplimiento de este objetivo, el Museo Geológico Nacional cumple hoy una labor muy importante junto a las instituciones en las regiones del país. Por eso, quiero incentivar que se genere y estreche los vínculos entre las colecciones en pro de la conservación del patrimonio geológico y paleontológico de la nación. Es por ello que en 2019 y 2020, en el 2020, se ha apoyado la realización del primero y segundo encuentro de museos y colecciones geológicas y paleontológicas. Y de igual forma, esperamos que estos encuentros se sigan realizando anualmente para continuar compartiendo experiencias y conocimientos. En este caso contaremos con 3 ponencias internacionales, 2 nacionales y 3 paneles con temáticas que se han desarrollado desde la identificación previa de las necesidades de conocimiento
y fortaleza a compartir identificadas en las colecciones a nivel nacional. Gracias a todos por estar aquí y bienvenidos. Agradecemos muchísimo al doctor Cuellar por sus palabras y por acompañarnos en este inicio de jornada. Muchas gracias. Damos entonces ahora inicio a la jornada del día de hoy. En esta jornada contaremos con 3 intervenciones. La primera de ellas a cargo de la doctora Marcela Gómez Pérez del Servicio Geológico Colombiano, titulada Patrimonio Geológico y Gestión de Colecciones. Posteriormente tendremos la presentación del Directorio de Museos y Colecciones Geológicas y Paleontológicas. Tendremos un breve receso de 5 minutos y durante la segunda parte de nuestra primera jornada del encuentro tendremos también la presentación de la charla Red de Museos y Colecciones a cargo de José Bernardo Acosta del Programa de Fortalecimiento de Museos del Museo Nacional y cerraremos la jornada con la charla Red Temática de Museos y Colecciones Geológicas y Paleontológicas presentada por Jennifer Cortés Giraldo del Museo Geológico Colombiano. Iniciamos entonces con nuestra primera sesión de charlas, dándole la bienvenida a la doctora Marcela Gómez, quien es paleontóloga con especial interés en reptiles marinos, museología y divulgación científica. Realizó sus estudios de pregrado en el Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia y sus estudios de posgrado, de doctorado, en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. Tras culminar sus estudios de doctorado, se desempeñó como sedimentóloga y posteriormente desarrolló un trabajo de investigación postdoctoral en el Departamento de Geociencias de la Universidad de los Andes, enfocándose en las faunas de plesiosaurios colombianos y en la docencia. Actualmente, la doctora Gómez es la coordinadora del Museo Geológico Nacional del Servicio Geológico Colombiano, donde lidera la implementación del Sistema de Gestión Integral de Patrimonio Geológico y Paleontológico y contribuye al desarrollo de la paleontología en el país. Doctora Marcela, adelante, bienvenida. Gracias, Adriana, y muy buenos días. Entonces, comenzamos directamente en la presentación. Para eso voy a apagar mi cámara para poder hacer la presentación más fluida. Entonces, un minutico, mientras... Creo, Adriana, que vas a tener que presentarla tú. Perfecto, ya la activo. Gracias. Muy bien. Entonces, hoy también queremos hacer una presentación por parte del Museo Geológico Nacional, donde les queremos contar cuál es nuestra labor precisamente en la gestión y en la protección del patrimonio geológico y paleontológico, y cómo lo estamos haciendo una gran parte de él a través de una correcta gestión y cuidado de colecciones. Si quieres, sigue. Entonces vamos a trabajar o vamos a hablar de 3 temas principales que son qué son las colecciones realmente en un museo y por qué decimos que son partes precisamente del patrimonio, cuál es el rol del Museo Geológico Nacional y del Servicio Geológico en la implementación de este sistema de gestión de patrimonio geológico y paleontológico, cómo estamos abordando la gestión y cuidado de las colecciones en el Museo Geológico Nacional y por último damos la bienvenida o el comienzo al encuentro de museos y colecciones geológicas y paleontológicas. Sigue, por favor. Sí. Para comenzar, nosotros trabajamos con definiciones y bases conceptuales para que todos estemos como hablando del mismo lenguaje, ya que hay varias definiciones que tenemos sobre patrimonio y sobre muchos conceptos. Entonces, de acuerdo con el decreto 1353, hemos definido que el patrimonio geológico y paleontológico
es una parte constitutiva del patrimonio de la nación, de Colombia, y son aquellos rasgos geológicos que son precisamente rocas o fósiles o meteoritos o formas de relieve y geoformas que por sus características propias o de representatividad son elementos claves que nos ayudan a entender y a estudiar el origen de la Tierra y de la vida que ha vivido sobre esto en el pasado. Esa es la definición que nosotros tenemos dentro del decreto y la que usamos nosotros dentro del museo para definir lo que nosotros vamos a referir como patrimonio geológico y paleontológico. Sigue, por favor. También tenemos una división dentro de este patrimonio que no es más que de carácter, digamos, administrativo, por decirlo así, ya que es para diferenciar lo que son las piezas y colecciones que son extraídas del lugar y terminan precisamente en un museo, en una colección, al que hemos llamado patrimonio mueble. Y por otro lado, tenemos los lugares de interés geológico en el que todavía están en su lugar de origen, normalmente son rasgos ya de varios metros y kilómetros, y que llamamos patrimonio inmueble. Estos términos provienen de la legislación de cultura, pero los hemos tomado nosotros dentro del el patrimonio geológico y paleontológico, debido a la historia que tenemos conjunta, por lo menos en Colombia, de la unión del patrimonio cultural y natural en el aspecto paleontológico. Sigue, por favor. Entonces, una de las preguntas que siempre comenzamos es, bueno, ¿pero qué son precisamente estas colecciones? Entonces, fuimos y buscamos varias definiciones que nos ayudaran a conceptuar bien este término. Y pues, aunque es muy sencillo, las colecciones son el conjunto de todos sus objetos que un individuo o un establecimiento ha colectado a lo largo de los años. Estas colectas usualmente tienen un motivo, que es reunirlos porque los quieren clasificar, porque los quieren estudiar o simplemente porque les parecen curiosos o atractivos. Sin embargo, el Plan de Fortalecimiento de Museos también nos dio una definición, que es la que está ahí escrita, la cual nosotros vamos a usar al igual que la definición del ICOM. Lo más importante que reconocemos ahora es que las colecciones geológicas como colecciones científicas son colecciones de referencia. Es decir, son colecciones que han tenido casi siempre un motivo, que es generar conocimiento, avanzar precisamente en ese conocimiento y reinterpretarlo en ciertos aspectos. Entonces, las colecciones que puede haber tanto en los museos de las regiones como en los museos universitarios que hemos encontrado en Colombia, como en los mismos de nuestra institución, son realmente una representación de ese motivo que hubo para la colecta de estas colecciones, de estos objetos. Sigue, por favor. Entonces, una de las conclusiones que podemos obtener ahí es que precisamente este patrimonio geológico y paleontológico de todo nuestro país, y de todos los países, por supuesto, está representado precisamente en esas colecciones. Y por eso en cada región tenemos museos que son tan característicos, con una fauna, por ejemplo, fósil muy peculiar, como podríamos mencionar en La Venta o podríamos mencionar en Villa de Leyva. Son museos que colectan los fósiles que tienen alrededor, que son yacimientos paleontológicos muy importantes, y esas colecciones se convierten realmente en ese mismo yacimiento llevado a un museo en el cual se ha estudiado, se interpreta y se da a conocer a otras personas. Podemos decir también que cada una de estas piezas que vamos colectando evidencia el pasado, o sea, es una prueba auténtica de lo que vivió y sucedió en el pasado geológico. A veces nos ayuda a interpretar el presente, como los asuntos de extinciones y otros, por ejemplo, pero también nos ayuda también a hacer predicciones al futuro, o de pronto no tanto predicciones, pero sí a imaginarnos cómo podemos evitar que algunas cosas ocurran conociendo el pasado geológico. En otras palabras, las colecciones resguardan la historia geológica de Colombia, por lo tanto son realmente muy importantes hacer una correcta conservación y gestión de estas en cada museo que exista en nuestro país. Otro de los papeles fundamentales de estas colecciones, como lo mencionamos anteriormente con las colecciones científicas precisamente de referencia, es que guardan y protegen los especímenes tipo.
Los especímenes tipo son aquellos que se describen por primera vez cuando se nombra un taxón, normalmente una especie, pero también son a veces para comparación, aunque el original esté, digamos, en otro país donde el mismo especie se ha encontrado. Pero es para resaltar precisamente eso, que son especímenes que son muy importantes, que sirven para comparación a nivel internacional. Por lo tanto, esos especímenes deben guardarse y protegerse de una manera muy especial, que es lo que queremos tomar aquí con la gestión de las colecciones. Sigue, por favor. Ahora, hablando ya del rol del museo, nosotros tenemos un grupo interdisciplinario conformado por casi 25 personas de diferentes profesiones, entre geólogos, paleontólogos, diseñadores, comunicadores, artistas plásticos, conservadores. Tenemos un grupo muy amplio en el que estamos trabajando en sentar unos procesos, unos procedimientos muy claros en cada una de las áreas que los museos abarcamos. En este momento estamos un poco dedicados a la parte de del decreto 1353, si por favor sigues adelante, que es precisamente la gestión integral del patrimonio geológico y paleontológico de la nación. ¿Qué es lo que busca este decreto y este sistema? Como lo pueden ver, nosotros lo describimos un poco a manera de un ciclo en el que lo que buscamos es identificar, proteger y conservar el patrimonio geológico y paleontológico por medio precisamente de la caracterización, es decir, la descripción y el estudio de estas colecciones o yacimientos o sitios geológicos, los cuales atraviesan un proceso de valoración que también tiene en cuenta unos criterios para darle ese significado que hablábamos al principio, que nos ayuda a entender el origen y la evolución de la Tierra, o de pronto la evolución de la vida que ha estado presente en los periodos geológicos. Entonces, por medio de este decreto, lo que hacemos es empoderar a las entidades que protegen el patrimonio, es decir, le estamos dando herramientas a los museos y a las colecciones que no sean necesariamente museos, para poder hacer estas acciones de estudios y de valoración, los cuales finalmente van a quedar registrados en un inventario nacional que se llama INGEP, el Inventario Nacional Geológico y Paleontológico. Otra gran estrategia precisamente para la conservación es que queremos desde nuestro museo fomentar las buenas prácticas en la gestión y cuidado de las colecciones. Para esto es el objetivo principal de este segundo encuentro, y quisiéramos en algún momento generar estándares nacionales para garantizar la protección del patrimonio. Sigue, por favor. Hasta el momento, en el trabajo que hemos realizado durante el 2019 y 2020, hemos identificado aproximadamente 97 colecciones, de las cuales ya estamos en contacto directo con 46 que están en el proceso de registro en este inventario que les mencioné, y de las cuales hemos encontrado que hay por lo menos 196.724 piezas identificadas. Los colores del diagrama, podemos ver que las piezas más numerosas son precisamente los fósiles, seguido por minerales, y por último tenemos a las rocas dentro de estas colecciones. Es lo que hemos encontrado en términos de porcentaje de las colecciones. Sigue, por favor. Perdón. Parte de nuestras estrategias están apoyar a los museos y colecciones geológicas para hacer su registro, es decir, darles el paso a paso de cómo hacerlo, e inclusive entrenamientos en puesto de trabajo en los museos mismos, en los que podemos mirar cómo se levantan los inventarios, cómo se hace la marcación, cómo se hacen los diferentes pasos para poder tener un inventario y después seguir con el proceso de registro. También estamos escribiendo las políticas de gestión y cuidado de colecciones, la cual consta de varios procedimientos que van dentro de estas políticas, y estamos apoyando y generando campañas para prevenir y contrarrestar el tráfico ilícito, que es un componente muy grande que tenemos en el patrimonio paleontológico. Tenemos también, estamos desarrollando acciones de divulgación que se presentarán más adelante como nuestra franja en diálogo con nuestro patrimonio.
que ya más adelante durante estas charlas les contarán más detalles al respecto. Y varios talleres que hemos hecho con la comunidad, principalmente en la región del Alto Ricaurte, que es la zona de Villa de Leyva, Sáchica y Sutamarchán, donde hemos estado haciendo nuestros primeros pilotos para la implementación de este sistema de gestión integral del patrimonio. Sigue, por favor. El otro aspecto muy grande y el motivo precisamente de este segundo encuentro es que realmente queremos construir una red temática de museos y colecciones que nos ayude precisamente a compartir información y obviamente experiencias de los diferentes museos y universidades que hacen parte de los que tenemos museos geológicos, para poder fomentar tanto las buenas prácticas que se realicen en estos otros sitios como las que nosotros queremos también dar a conocer. Entonces vemos que todo este trabajo en red, aunque va mucho más allá de la gestión de colecciones, es realmente clave para que podamos construir juntos estas buenas prácticas y a través de estas experiencias. Entonces vemos en la red realmente un potencial de intercambio de conocimiento muy grande, y por eso estamos totalmente haciendo lo posible por no dejar ningún año sin que no ocurra un encuentro de museos y colecciones. Sigue, por favor. En cuanto a la gestión y cuidado de colecciones, ¿cómo lo estamos haciendo en el museo? Entonces nosotros estamos en un museo que tiene por lo menos 81 años, ya este año cumple de haberse conformado. Tenemos una tipología geológica y paleontológica, es decir, tenemos piezas tanto de fósiles como minerales y rocas, asociados a muchos de ellos asociados a sus informes originales, fotografías, también parte de los elementos que los primeros directores del museo tuvieron. Por lo tanto, toda esta documentación histórica hace parte de nuestras colecciones. Es una colección muy importante y representativa del país. Fueron las primeras rocas y minerales que dieron la base para todos los mapas geológicos con los que se comenzaron durante los primeros años de la geología. Tenemos aproximadamente 50.000 piezas, aunque el inventario completo no lo hemos terminado, y en este momento tenemos por lo menos 400 especímenes tipo dentro de nuestras colecciones. Para nosotros es súper importante reconocer que no somos el único museo que tiene colecciones así de importantes, las universidades también y muchas de las regiones. Por lo tanto, cuando nosotros decidimos escribir políticas para las colecciones o la gestión de colecciones en sí, es porque queremos incluir todas estas acciones administrativas, técnicas que nos vayan a garantizar la protección, el estudio, el acceso precisamente a estas piezas, y que después podamos hacer una divulgación apropiada. Y para eso estamos siguiendo unos estándares internacionales que se llaman Spectrum. Los que hemos usado son, en este momento, una versión Spectrum 5, pero los que nosotros utilizamos para empezar a conformar estos documentos fueron los Spectrum 4, la versión anterior, que consta de 4 componentes, que es cómo se conforman y desarrollan las colecciones, la manera de documentación o los diferentes procedimientos de documentación, el acceso a estas colecciones como se da, es decir, los préstamos, tanto, digamos, que llegan al museo o que otros investigadores necesitan de nuestro museo, y cómo hacer las políticas de conservación y cuidado de colecciones. Sigue, por favor. Esto comenzó más o menos en el 2017, donde comenzamos a mirar por medio de autoevaluaciones cómo estábamos con respecto a estos estándares Spectrum, y encontramos que nos faltaba bastante. Sin embargo, empezamos a trabajar en generar estas políticas y procedimientos, porque nuestra idea es convertirnos realmente en ese museo referente para todas las colecciones y las buenas prácticas. Entonces, en este momento ya con la idea de la red, queremos no solamente ser el referente, sino realmente ayudarnos, porque en cada uno de los museos sabemos que hay unas prácticas de gestión y queremos es compartir y llegar conjuntamente a producir esas políticas de pronto en un futuro a nivel nacional. Si quieres, sigue. Precisamente son procesos y procedimientos, lineamientos.
Se conforman así, no vamos a entrar en detalle realmente con las políticas, pero ya tenemos un documento de políticas que abarca estos 4 componentes, cada uno de ellos con los procedimientos que hay. Solo para darles un ejemplo, desde la conformación y desarrollo tenemos desde la misma prospección y colecta de los fósiles, es decir, bueno, o cualquier otro material geológico que entra, o sea, el ingreso al museo, cómo se realizan los ingresos y los egresos, cómo se reciben las donaciones, si es el caso, en la documentación, qué tipo de procedimientos son importantísimos y básicos y cuáles, pues, digamos, no son tan esenciales, también cómo se realizan los préstamos, etcétera. Esto de pronto sería motivo para que lo discutiéramos en un, no de pronto segundo encuentro, tercer encuentro, sino más bien en algunas reuniones regionales que estamos interesados en proponer y ver también eh, qué opinan los demás personas, museos que conforman la red. Por favor, sigue. Entonces, ya entrando en materia para el segundo encuentro de museos, ustedes saben, se va a hacer en estos 4 días, son sesiones de 2 horas y un poquito, y la idea es generar este espacio para precisamente discutir las diferentes maneras en que se hace el manejo de las colecciones en Colombia y en otras partes del mundo. Precisamente la idea es que entre todos fomentemos las buenas prácticas, ya que realmente todas estas colecciones mueble, estas piezas que ya están en los museos, que han sido extraídas de su sitio, se convierten en ese repositorio que nos cuenta la misma historia geológica de nuestro país y del mundo realmente, y necesitamos que entre todos construyamos precisamente una manera de garantizar su protección para las futuras generaciones. Queremos reflexionar, haremos el lanzamiento del directorio de colecciones. Sabemos que estamos en septiembre, en el mes del patrimonio, por lo tanto queremos darle impulso al mes del patrimonio a través de este evento. Y por último, pero no porque no sea lo más importante, queremos fortalecer la red de museos y colecciones. Para los que todavía no están inscritos, habrá algunos detalles de cómo inscribirse y participar activamente en la red. Y con esto es el final de la presentación que les queríamos dar y estamos abiertos a las preguntas. Entonces, muchas gracias y bueno, Adriana, para que continúes. Muchísimas gracias. Damos el agradecimiento a la doctora Marcela Gómez, coordinadora del Grupo Museo Geológico de Investigaciones Asociadas. Ahora vamos a proceder a presentarles el directorio de museos y colecciones geológicas y paleontológicas, pero antes de continuar, quisiéramos pedirles, por favor, recordarles, mantengan sus micrófonos cerrados, las personas que no vayan a hacer intervención también, por favor, mantengan sus cámaras apagadas para, de esta manera, optimizar el funcionamiento de la plataforma. Entonces, ahora sí, les presentamos nuestra publicación que se titula Directorio de Museos y Colecciones Geológicas y Paleontológicas. En esta publicación, que es una publicación digital, se recopila la información de identificación y contacto de algunas de las entidades que custodian colecciones geológicas y paleontológicas en diferentes zonas del territorio colombiano. Esta publicación podrá ser consultada por ustedes y descargada a través de la página del Servicio Geológico Colombiano, ingresando al sitio de Patrimonio Geológico y Paleontológico a través del submenú que se llama Material Divulgativo. El vínculo para acceder al directorio será compartido en este momento mediante el chat y les permitirá no solo visualizar esta publicación, sino también descargarla. Vamos entonces ahora a proceder con un pequeño receso de 5 minutos y posteriormente retomaremos para seguir con nuestras charlas. Entonces, en 5 minutos nos volvemos a encontrar.
Bueno, regresamos y les agradecemos que continúen para esta segunda parte de la primera sesión del segundo encuentro de museos y colecciones geológicas y paleontológicas. Nuevamente les recordamos, por favor, mantener sus micrófonos apagados, al igual que sus cámaras, para optimizar el manejo de la plataforma. Continuamos entonces con nuestra segunda conferencia de la jornada, para la cual contamos con la participación de José Bernardo Acosta, quien es maestro en Bellas Artes con especialización en pintura de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia y gestión cultural de la Universidad del Rosario y máster en museología del Instituto Iberoamericano de Museología. Ha sido docente en la Universidad Pedagógica Nacional y en proyectos de la Universidad Nacional de Colombia. Asesor y coordinador en el área de descentralización del Instituto Distrital de Cultura en el periodo de la Alcaldía de Antanas Mocos. Y consultor en planes decenales en municipios de Cundinamarca, entre 2009 y 2011. Ha sido asesor de la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura y actualmente se desempeña como asesor del Programa de Fortalecimiento de Museos del Museo Nacional. El maestro Acosta nos presentará la charla Red de Museos y Colecciones. Les recordamos que si tienen alguna pregunta para nuestros invitados, pueden hacerlas a través del chat y más adelante, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo, estas serán contestadas. Damos entonces la bienvenida al maestro José Bernardo Acosta. Bienvenido y adelante. Y muy buenos días para todos. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, primero que todo, un poquito para contextualizarnos. Como bien lo comentaba Marcela, en este momento tengo a cargo el tema de la línea de organización en el programa Fortalecimiento de Museos, desde donde buscamos justamente fortalecer la estructura organizativa del sector, donde, digamos, la base fundamental se encuentra en las redes. Las redes que tienen dos tipos de organización general, por llamarlo así. Una de ellas pues son las redes temáticas y la otra las redes territoriales. Las redes territoriales, bueno, son estas organizaciones que se dan generando los vínculos con base en la ubicación geográfica de los museos. Por su parte, las redes temáticas se vinculan, se articulan, no únicamente por la cercanía territorial, sino particularmente por los temas específicos que se desarrollan y aparte de eso, pues por la forma administrativa. Tenemos museos, redes de museos universitarios, redes de museos comunitarios, pero también tenemos redes de museos de historia natural, por ejemplo. En fin, hay múltiples formas organizativas en las redes y estas redes se articulan a través de la Mesa Nacional de Museos como espacio colegiado para asesorar al Ministerio en la formulación de la política. Jennifer, ¿me puedes ayudar, por favor, con la presentación de las diapositivas? Ya damos paso entonces, ya la vamos a presentar. Bueno, muchas gracias. Bueno, la red de museos geológicos, entonces, se constituye una red temática, pues porque, como bien lo decía, no es únicamente el territorio, el lugar donde se encuentran ubicados los museos, sino por el tema particular, en este caso, pues lo que tiene que ver con las colecciones geológicas y paleontológicas. Eso es lo que hace o lo que ha conformado, lo que ha vinculado justamente a las diferentes instituciones en esta red, que esta es una de las redes más jóvenes que tenemos desde el programa Fortalecimiento de Museos. Pues se construyó el año pasado. Bien,
¿Cuál es el propósito de esta presentación? El propósito es que podamos ahondar un poco en esta idea, este concepto de lo que es una red. ¿Cuáles son sus características? Digamos, cuáles son aquellos aspectos que definen a la red y cómo podemos hacer para fortalecer esas relaciones. Vamos a trabajar entonces un poco esto porque, como bien lo decíamos, si bien en el año pasado hicimos una presentación muy general sobre las redes, bueno, la idea es que en este caso podamos ahondar en algunos puntos que consideramos vitales y que se constituirían, digamos, con un referente, en un punto de referencia para el trabajo que se adelante en el proceso de la red de museos de colecciones geológicas. Bien, vamos a mirar esta definición que tenemos de lo que es una red. Voy a hacer una lectura así rápida y tal vez tocar algunos punticos ahí que consideramos claves. Lo primero, una red son las estructuras. Esta es una red social, todas las redes sociales. Son estructuras compuestas por personas o grupos de personas. En nuestro caso también sabemos que hay instituciones y demás. Las cuales están vinculadas por uno o varios tipos de relaciones, intereses comunes o que comparten conocimientos, información y actividades complementarias, permitiendo adelantar procesos para su propio desarrollo. Bien, en esta definición hay algunas ideas que me gustaría recalcar, porque son fundamentales para que nosotros como miembros de la red tengamos en cuenta y veamos cómo nos sirven de referente y cómo nos permitirán fortalecer nuestras redes. Primero que todo, las relaciones son múltiples, son diferentes tipos de relaciones. Las redes, por su carácter, digamos, no son estáticas, son muy dinámicas, son muy versátiles. Las redes no se constituyen como en unas estructuras, con unos sistemas cerrados. Por el contrario, son, digamos, unas formas organizativas bastante flexibles, bastante móviles. Hay diferentes tipos de relaciones. Otro aspecto que es importante es que quienes pertenecen a la red es porque encuentran que hay algunos intereses comunes. O sea, hay algunas cosas que hacen que encuentren de interés poder vincularse, poder generar relaciones con los demás. Entre otras, pues, las redes comparten conocimientos, intercambian información, actividades complementarias. Parte de esto justamente Adriana ya lo había comentado anteriormente. Pero todo esto, ¿para qué? Todo esto lo hacemos justamente para que haya un desarrollo, ¿sí? O sea, lo más importante es que las redes nos permiten desarrollarnos como sector, como museo, como institución, nos fortalecemos. O sea, además de que el sector mismo se fortalece, la institución se fortalece también, ¿sí? Y esto hace que los recursos que nosotros manejamos se vuelvan mucho más eficientes y que inclusive los recursos que devienen de las instituciones gubernamentales, de las entidades gubernamentales, también sean eficientes. O sea, el trabajo en red es un trabajo que sin duda nos brinda posibilidades de generar un sector mucho más fuerte, mucho, digamos que realiza una gestión mucho más eficiente que si lo hacemos de manera separada cada una de nuestras instituciones. Miremos un poquito más entonces algo con detalle de cuáles son aquellos aspectos que se consideran fundamentales a tener en cuenta en una red. Bien,
Las redes las vemos como bien decíamos, como sistemas complejos que vinculan actores con diferentes enfoques. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros podemos ver que los sistemas, hay diferentes tipos de sistemas cerrados, sistemas abiertos, sistemas simples, sistemas complejos, ¿sí? Y las redes justamente pertenecen a este tipo de sistemas complejos, entre otras cosas, porque las redes se encuentran inscritas en unos entornos que son cambiantes. Los contextos sociales, los contextos culturales en los cuales se enmarcan las redes de museos, particularmente nuestras redes, eh, son, son contextos bastante móviles, cambiantes, que se transforman permanentemente, entre otras cosas porque todo lo que tiene que ver con lo social, con lo cultural, es algo que está en permanente transformación, de manera tal que las redes debemos verlas como unos espacios, por decirlo así, como unas formas organizativas complejas, como unos sistemas complejos, están en permanente cambio y que vinculan diferentes perspectivas, diferentes enfoques, diferentes miradas. Bien, otro aspecto importante de esto es que las redes, los límites de una red, son constructos de difícil definición, determinado por un marco de referencia de quienes lideran los procesos. Miremos un poquito sobre este concepto, ¿sí? Decimos que es un constructo. Es un constructo porque es algo que somos nosotros quienes determinamos cuáles son sus límites, cómo deben generarse las articulaciones, quiénes son los que se vincularían a estos sistemas, a estas redes. Somos en realidad los mismos miembros quienes determinamos cuáles son sus dinámicas, cuáles son sus vínculos. Por eso es que se determinarían las redes justamente como un constructo, estos sistemas complejos, como algo que lo construimos nosotros. En sí mismo, no, por decirlo de alguna manera, no existe como tal. O mejor, existe, pero la delimitación la determinamos nosotros mismos. Es fundamental tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que en el sector de los museos hay múltiples formas organizativas, múltiples redes que funcionan de diversa manera, no solamente por su ubicación, por su tamaño, por digamos, los diferentes agentes que están vinculados, sino y particularmente porque de acuerdo a aquellas dinámicas que los mismos agentes consideran de valor, de gran relevancia, eso hace que las redes tengan sus características muy particulares. De manera tal que con la experiencia que hemos tenido desde el programa en las redes del país, las redes de museos, podemos ver que existen muy diversas. O sea, no hay redes que sean iguales unas a otras. Y no solamente eso, no solamente no son iguales, sino que los procesos que se desarrollan en cada una de ellas son diversos, muy distintos. La experiencia nos ha llevado, por ejemplo, a ver que de acuerdo a los propios liderazgos, ¿sí?, que se dan en cada una de estas redes, las redes adquieren sus propias particularidades, sus propias características, ¿sí? Y los procesos, asimismo, algunos se dan de una forma muy clara, muy sólida, otras son bastante versátiles y cambian fácilmente con el tiempo. De manera tal que en ese sentido es muy importante tener en cuenta cómo nosotros queremos definir nuestra red. Y como bien lo comentaba, es muy importante ver cómo se fortalecen
esos liderazgos, cómo esos liderazgos dinamizan las acciones de la red. Bien, la relación, aquí justamente traigo este último epígrafe a colación, es porque yo veo que lo geológico y lo paleontológico no pueden desconocerse de su relación con lo cultural y lo simbólico, ¿sí? Si bien es cierto, y esto pues claramente lo han manifestado los anteriores colegas, los museos geológicos han desempeñado un papel muy importante en lo que tiene que ver con la investigación, en lo que tiene que ver con la gestión del patrimonio desde el punto de vista del conocimiento, y eso ha sido una labor fundamental y lo seguirá siendo, por supuesto. Ahora, es muy conveniente tener en cuenta lo que estas colecciones, lo que este patrimonio representa también para las diferentes poblaciones. Y en muchos casos el valor que tiene desde lo cultural es muy representativo, es muy importante desde lo cultural y lo simbólico, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las tradiciones en una cultura, en una sociedad, todo lo que tiene que ver con los oficios, por ejemplo, mucho de esto está determinado justamente por las características de ese patrimonio geológico, ¿no? Lo que una población cultiva en un territorio es muy diferente a lo que cultiva en otro lugar, y esto hace justamente que, digamos, este patrimonio geológico, estas características geológicas, hacen que para una comunidad, para una cultura, tenga unos valores particulares y que defina, en muchos casos, digamos, estas características de la misma población. Seguimos, por favor, a la siguiente diapositiva. Lo que constituye una relación, perdón, lo que constituye una red son las relaciones, que pueden ser múltiples, de diversa naturaleza y en diferentes niveles, permitiendo diferentes tipos de vínculos. Ok. Voy a leer la segunda también acá para mirarlo más bien en conjunto. Las relaciones son la unidad básica de análisis y lo que le da el sentido a la estructura de una red. O sea, una red sin relaciones realmente no tiene importancia. En nuestro país tenemos varias redes, como bien lo decía, muy diversas, muy dinámicas, muchas de ellas, pero también hay otras que simplemente se denominan red, pero que no están desarrollando acciones que generen dinámicas y particularmente que generen vínculos. Como decíamos, la unidad básica de análisis de una red, si queremos nosotros saber qué tipo de red es, debemos mirar cuáles son las relaciones. Y estas relaciones, como bien lo decía antes, pueden ser muy diversas, ¿sí? Pueden ser de unos amplios, de unas formas distintas. Por ejemplo, nosotros encontramos, bien lo decía anteriormente, relaciones que tienen que ver con los territorios, por cercanía, se encuentran unos museos con otros, pero más que eso, lo que genera vínculos son las acciones conjuntas que se desarrollan. Aquí por eso es importante saber cuáles son aquellos aspectos que nosotros venimos gestionando en nuestro museo, cuáles son aquellos conocimientos que pueden ser, digamos, compartidos, cuáles son aquellas acciones conjuntas que podemos desarrollar para poder, digamos, generar proyectos colectivos, acciones que faciliten o que
hagan mucho más fuerte, digamos, el saber, el conocimiento que cada uno de nuestras instituciones viene adelantando. Por eso, cada vez que nosotros queremos mirar qué es lo que está pasando con nuestra red, hacia dónde va, lo primero que tenemos que ver es cuáles son los lazos que se han generado entre las instituciones y cómo se han generado. Y aquí podemos nosotros encontrar múltiples formas de relaciones que tienen que ver, como decíamos, con el intercambio de conocimientos, con proyectos conjuntos. Y digamos que esas dinámicas son fundamentales y debemos comenzar a pensar de aquí en adelante en nuestros futuros planes. ¿Aló, me escuchan? ¿Cómo vamos a generar eso? ¿Sí, aló? Estoy aquí. Ah, ya sé esto. ¿Sí? ¿Aló? ¿Se me está escuchando? Perdón. Sí, te oímos. Qué pena, José Bernardo. Okay. Pedimos, por favor, a los personas que no están participando que tengan cerrados sus micrófonos, por favor. Ok. Hay un error. ¿Me quedan cuántos? ¿5 minuticos de tiempo? Te quedan, sí, tienes un poquito más de 5 minuticos. Ok. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí quiero mostrar esta imagen, también ya tal vez la habíamos visto en alguna otra ocasión, los diferentes tipos de relaciones que se pueden generar, ¿sí? O sea, estas son unas tipologías generales, inclusive hay muchas más, pero yo quise traer estas a colación, ¿sí? Podemos encontrar básicamente 3 tipos de relaciones, las que llamamos centralizadas, las descentralizadas y las distribuidas. Como ustedes pueden ver, aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, los puntos, que en este caso serían nuestras entidades museales, nuestros museos, son los mismos en todos los casos. Pero la manera como se dan los vínculos, cómo se generan esas relaciones, son distintas, ¿sí? En el primer caso, cuando vemos las redes centralizadas, es porque tienen, digamos, un liderazgo a partir de una institución que es quien, digamos, genera esos conectores, esos vínculos, esas dinámicas, inclusive esas directrices, esas orientaciones, y que a partir de allí las diferentes entidades se articulan particularmente con ellos. Y la relación con las otras instituciones normalmente no se da. Esto pasa con cierta frecuencia y sobre todo en los inicios de un proceso, y es muy, muy válido, muy casi que necesario, digamos. ¿Por qué? Porque sí es muy importante que haya un liderazgo, sobre todo por cuestiones de carácter organizativo, por cuestiones, digamos, de carácter administrativo y demás. Las descentralizadas son aquellas que se dan con mucha frecuencia a partir de la cercanía territorial. Esto se ha dado en muchos casos. Justamente hace un rato Adriana creo que hacía referencia a lo que tiene que ver con los nodos, por ejemplo, del Alto Ricaurte, ¿sí? Donde en Boyacá, digamos, esa zona, por sus características, ha permitido que varias entidades museales se hayan articulado porque están cerca y porque manejan, digamos, unos temas afines y demás. Por su parte, por ejemplo, haciendo referencia al mismo tema de Boyacá, Tunja tiene también su propia red, ¿sí? Inclusive la UPTC, la universidad, tiene su propia red al interior. De manera tal que podemos ver que digamos, como ciertas cercanías territoriales hacen que muchas de estas redes se conviertan en lo que podríamos denominar unos nodos, y que en este caso son nodos descentralizados. Cuando hablamos de las distribuidas, estamos haciendo referencia a el vínculo que se genera entre las diferentes entidades museales, pero este se genera
digamos, no únicamente por su cercanía territorial o por quien genera un liderazgo, sino en muchos casos por las dinámicas, por los intereses comunes que hay entre uno o dos o más de estas entidades. Esto las hace muchísimo más dinámicas, porque no necesariamente tenemos que estar desarrollando acciones, digamos, que sean de interés para absolutamente todos los miembros de una red, porque en muchos casos lo que un museo quiere desarrollar, las acciones que quiere adelantar, pueden ser de interés para 2, 3, 4 museos y no necesariamente para los 10 o 20 museos que conforman toda la red. Y es válido. Y es válido que articulen sus acciones entre ellos, que generen sus propias dinámicas como nodos o simplemente como proyectos específicos que quieren desarrollar. Estas formas organizativas, digamos, las distribuidas, hacen que las redes sean mucho más dinámicas. ¿Quieres pasar a la siguiente, por favor? Estos son los mismos que veíamos antes, solamente que yo los puse aquí con colorcitos para ver las temáticas o, digamos, el tipo de proyectos conjuntos que queremos desarrollar. Si ustedes se dan cuenta, los colores, por decir algo, si queremos desarrollar proyectos conjuntos, pueden ser un grupo, por decir algo, lo que tenemos aquí en color azul, el grupo en la primera imagen de color azul, puede ser porque son en un territorio. Pero si nosotros las vemos a nivel distributivo, esos mismos museos pueden tener relación con museos de otros territorios, ¿sí? Y pueden desarrollar acciones específicas con esos otros, y no necesariamente todo el tiempo, ¿sí? Para algunos proyectos pueden generar lazos con ellos, para otros proyectos pueden generar lazos con otros museos y con otras instituciones. Bien, seguimos, por favor. Ya en el tiempito estamos muy cortos. Bueno, esta es son unas imágenes de un trabajo de cartografía que me parece importante también que lo realicemos siempre en las redes, porque nos permite justamente identificar cómo son esas relaciones, cómo son esos vínculos entre los diferentes entidades museales de una red. Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí en la imagen al lado derecho, podemos ver que hay algunos puntos que están siendo liderados por cierto tipo de museos. Algunos museos generan ciertos vínculos con otras instituciones, pero no necesariamente con todas. Entonces, como ustedes pueden ver, por ejemplo, este que es de la red de museos del Valle del Cauca, las relaciones son bastante diversas, son muy dinámicas y en un momento dado seguramente que va a cambiar. Eso ya lo hemos visto cuando nosotros realizamos esta cartografía, que son unos análisis de las relaciones. Cuando nosotros realizamos esto con una misma red en diferentes momentos, podemos percibir que hay cambios y que esos cambios en la mayoría de los casos se dan de acuerdo al tipo de liderazgo que se han generado y al tipo de actividades de interés que se tenga por parte de las instituciones. Bien, pasamos a la siguiente porque ya se me acaba el tiempo. Entonces, aquí tenemos algunas propuestas a tener en cuenta justamente para el fortalecimiento de nuestra red. La idea es que lo primero que debemos hacer, y esto pues me imagino que ya lo vengan adelantando desde el Servicio Geológico del Museo, la identificación del tipo de relaciones predominantes. Eso es clave, que comencemos a ver cuáles son las relaciones que existen entre nosotros y que es la que más predomina. Yo hasta donde he entendido, especialmente es el intercambio de conocimientos, ¿sí? De experiencias y de conocimientos, eso me parece que es clave. Otro punto, identificar los actores vinculados a cada tipo de relaciones. Vemos que existen los museos, vemos que son universidades también, vemos que son otro tipo de instituciones, inclusive del sector educativo, del sector turístico y demás, son otros sectores, otro tipo de actores que son clave que estén de alguna manera vinculados, no necesariamente de manera permanente, pero sí de acuerdo a los procesos que venimos adelantando. Y todo esto nos permitirá también
formular unas propuestas de trabajo conjunto. O sea, de acuerdo a estos actores y de acuerdo a este tipo de relaciones predominantes, podemos ver nosotros, podemos programar y desarrollar algunos proyectos conjuntos que deben estar en nuestros planes de trabajo. Bueno, creo que se me acabó el tiempo, entonces al final vamos a tener unas preguntas y quedamos pendientes. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho la intervención de José Bernardo Acosta del Programa de Fortalecimiento de Museos. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Las preguntas serán respondidas en una pequeña franja al final de esta jornada. También les recordamos que hemos enviado a través del chat la información para que por favor diligencien el formulario de asistencia a la sesión de hoy. Y a continuación tendremos la última charla de esta primera jornada. Para esta tercera intervención vamos a tener la participación de Jennifer Cortés Giraldo, quien es licenciada en Artes Visuales de la Universidad del Valle, especialista en Educación, Cultura y Política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Tiene gran experiencia en museos, la cual se basa en el registro, inventario, catalogación y gestión de colecciones. Actualmente, Jennifer se desempeña como administradora de las colecciones del Museo Geológico Nacional. Jennifer nos presentará la charla Red Temática de Museos y Colecciones Geológicas y Paleontológicas. No olviden, por favor, formular sus preguntas a través del chat. Buenos días, Jennifer, bienvenida y adelante. Hola, buenos días, muchas gracias, Adri. Pues también encantada de estar en este espacio y contenta de ver a todos a los asistentes, personas que ya conocíamos y personas nuevas. Y bueno, entonces voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, están viendo? Sí, ahí ya estamos viendo, se está cargando. Listo. Bueno, entonces, pues mi intervención es un poco para hablar de la red temática de museos y colecciones geológicas y paleontológicas, y va muy de la mano con la intervención que acabo de hacer José Bernardo, ¿sí? Entonces, el año pasado, en el primer encuentro de museos, el cual fue desarrollado junto con el programa Fortalecimiento de Museos también del Museo Nacional, se dio la creación a la red temática de museos y colecciones geológicas y paleontológicas, que actualmente se encuentra conformada por 20 colecciones. Durante la creación de esta red, digamos que se hizo como un pequeño decreto de lo que podría ser en este momento la red, en donde dijimos que los museos y colecciones geológicas y paleontológicas son entes de apropiación social del conocimiento geocientífico que permiten la conservación, la investigación del patrimonio y que además de ello incentivan el diálogo entre el territorio y la comunidad. Esto pues a modo de resumen, que fue un poco lo que quedó estipulado en el acta, que como les digo pues fue firmada por 20 instituciones inicialmente. Como ven, esta es una fotografía de los que estuvimos el año pasado, la cual fue de manera presencial. Este año pues por temas obvios de pandemia pues tuvimos que hacerlo de forma virtual, pero pues acá estamos, que es lo importante, ¿sí? Entonces bueno, dentro de las entidades que conforman la red temática de museos y colecciones se encuentra el Museo Geológico Nacional, la Universidad EAFIT, la Alcaldía de Sáchica, el Museo Histórico del Peñol, Cosmos, Museo del Espacio, Museo Comunitario El Fósil, Veredas Alto y la Bandera, Universidad del Rosario, MUPAPA La Peña, Museo Histórico, Museo de la Historia de la Universidad del Cauca, Museo Paleontológico Jairo Ávila, el Museo Paleontológico de Villavieja, el Centro de Investigaciones Paleontológicas CIP, Museo Paleontológico de Villa de Leyva, de la Universidad Nacional, el Museo de La Salle, Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, Museo de los Andes de Socha, el Museo de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia de la sede de Medellín, la empresa turística de mina de sal de Nemocom y la Universidad de los Andes. Pues, ¿qué hemos hecho como hasta el momento como red? Entonces, lo más importante fue que dimos el paso de conformar lo que sería la red, como decía José, se hizo con el apoyo del programa Fortalecimiento de Museos, encargado en este caso pues fue José Bernardo, donde se hizo un mapeo, como él lo mostró, e identificamos cuáles eran las relaciones que hasta el año pasado inicialmente nos conectaban a todos, ¿sí? Adicional a esto, pues ya al conformar la red de museos y colecciones, tuvimos participación en la Mesa Nacional de Museos. La participación que tuvimos en la Mesa Nacional de Museos, si no estoy mal, fue en noviembre del año pasado, el 2019, fue muy importante porque nos permitió visibilizar la cualificación de los oficios dentro de los museos y colecciones, ¿sí? Dentro de la red siempre se habla, o en la Mesa Nacional se habla mucho de los museos de historia, de arqueología, de etnografía, de arte, que son los museos pues más amplios en Colombia, pero en esta oportunidad tuvimos la
la garantía de visibilizarnos también, como acá estamos nosotros, los de geología y paleontología, y esto es lo que necesitamos. Estas son nuestras diferencias y en esto necesitamos apoyo, ¿sí? Sí se dio también el desarrollo del Plan de Acción 2020, se desarrolló un documento preliminar de reglamento de funcionamiento de la red, el cual pues tenemos que estar trabajando y debemos aprobarlo. Todavía, como les digo, es un documento borrador, y se hizo la adhesión de algunos integrantes a la red. ¿Qué nos falta por realizar o que debemos comenzar a trabajar este año? Pues obviamente es la conformación del comité directivo de esta red, para definir un poco también lo que dice José, y eran las relaciones, ¿no? Hacia dónde queremos ir, cómo queremos movernos y qué queremos compartir. Definir una misión y una visión para que sepamos pues hacia dónde queremos definirnos también. Definir el reglamento de funcionamiento de la red y definir un plan de acción a corto, mediano y largo plazo. Acá es importante es que digamos que en este momento hemos visto que las colecciones y museos estamos descentralizados, estamos ubicados por todo el país, entonces proponemos que eso se comience a generar aprovechando la virtualidad, ¿no? Entonces se comienza a generar desde el espacio virtual, donde comencemos a generar relaciones y reuniones que nos permitan avanzar en esto que nos falta por construir para fortalecer la red, pero que además nos permita hacer encuentros todo el tiempo, ¿no? No distantes o esperar cada año que se haga el encuentro, sino que sean periódicamente para que así podamos avanzar en los temas que nos interesan. Bueno, y para finalizar, pues este momento los invitamos, en el chat se les va a colocar un pequeño link, los invitamos a las personas, museos y colecciones que estén interesados en hacer parte de la red de museos y colecciones, a que lo diligencien pues para poder fortalecernos. La idea es que todos los años pues comencemos, ir más gente se adhiera a lo que puede ser la red, o quiera ser parte de la red y comencemos a trabajar conjuntamente. Muchas gracias. Muchas gracias a Jennifer por su intervención. Bueno, entonces damos ahora paso a nuestra sección de preguntas. Recuerden que pueden hacer sus preguntas, pueden seguir haciendo sus preguntas a través del chat. Tenemos una primera pregunta que formula María Patricia Torres Hernández, y la pregunta es: ¿hay diferencia en el manejo y la gestión de las colecciones de referencia y de las colecciones de exhibición en un museo de colecciones geológicas y paleontológicas? Creo que esta pregunta es para la coordinadora del Museo Geológico. Adelante. Buenos días. Pues realmente el manejo o gestión de colecciones es un solo documento que va a envolver las diferentes componentes que mencionábamos, desde cómo queremos que esta colección se conforme, qué objetivo tiene, qué procedimientos vamos a implementar para su ingreso, su documentación y su cuidado. Entonces, realmente es más bien dentro del mismo documento que vas a escribir para tu museo en particular, qué diferencia ves entre lo que está en reserva y lo que está en exhibición. Es decir, el manejo sigue siendo el mismo, solamente que las reglas las escribes desde el museo de acuerdo a las necesidades que va a haber. Es decir, los dos deben tener el mismo cuidado, los mismos procedimientos de buenas prácticas. Nos referimos es cómo manipular las piezas, cómo marcarlas, cómo ubicarlas en una estantería para reserva o cómo ubicarlas en una exposición, una exhibición. Entonces, creo que de pronto no es que haya diferencia entre estos dos tipos de piezas, si van a estar en exhibición o en reserva, sino más bien en el documento que se escribe, es donde aclaramos qué tipo de cuidado hay que tener, por ejemplo, para las exhibiciones. No sé, por ejemplo, que para préstamos lo que está en exhibición no se prestará porque es parte del discurso que está dando tu museo y por lo tanto no se van a permitir préstamos de piezas en exhibición. Pero otro museo puede pensar, no, nosotros sí podemos darlas en préstamo porque tenemos conservadores dentro de nuestro museo y podemos removerlas de la exposición y prestarlas, estudiarlas y luego volverlas a poner de acuerdo a unos protocolos y procedimientos. No sé si eso me ayuda a contestar tu pregunta. Sí, Marcela, muchísimas gracias, porque es que, digamos, a veces uno piensa que hay, y en el Museo de la Colección Geológica y Paleontológica del Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca, digamos, hay mucho celo con las colecciones de referencia y a veces las colecciones de exhibición, digamos, parecería que no. Entonces, lo que tú dices es una buena sugerencia en el documento
construirlo, pues teniendo en cuenta que los dos tipos de colecciones no tienen ninguna diferencia, son patrimonio geológico y paleontológico del país. Sí, exactamente, son igual de importantes, claro. Y las reglas las pones desde tu documento de políticas, eventualmente del museo. Listo, muchas gracias. No, con gusto. Bueno, muchas gracias. Seguimos recibiendo aquí más preguntas. Tenemos otra pregunta que creo que esta podría ser para Jennifer. Es del Museo Paleontológico del Pantano de Vargas, que preguntan que si existe una red de museos paleontológicos en WhatsApp. Bueno, buenos días. Entonces, no, como tal en WhatsApp existe un grupo de los que conforman la red de museos y colecciones geológicas y paleontológicas. Pero digamos que esto es para una comunicación más fácil o más sencilla. Lo ideal es que lo hagamos por reuniones virtuales. Si está interesado, por favor, diligencie el link y pues ahí llena la información. Ahí hay un campo igual donde dice si usted autoriza o no autoriza ser incluido en el grupo de WhatsApp. E igualmente los que no autoricen, pero quieran hacer parte, pues se les estará comunicando por correo electrónico sin ningún inconveniente. Gracias. Muchas gracias, Jennifer. Tenemos otra pregunta nuevamente para la coordinadora del Museo Geológico. Nos preguntan que cómo se puede solicitar apoyo para el registro y la conservación adecuada de las colecciones. Bueno, para eso en particular, que es uno de los trámites que da el decreto, tenemos el grupo conformado por Patrimonio Geológico, se llaman Estrategias de Geoconservación, llamamos nuestro grupo. Ellos son los encargados y te podemos poner en contacto con Diana Martínez. No sé si lo podemos poner de pronto el correo en el chat y el correo de Patrimonio. Así obtienes toda la información que necesites de cómo comenzar con el proceso de registro INGEP. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, Marcela, para ti. Esta pregunta es de César Chacaltana del INGEMET de Perú, que dice que si podrías, por favor, explicar la relación que manifiestas como ineludible entre lo paleontológico y lo cultural. Creo que cuento, por ejemplo. Sí, esa discusión creo que la tuvimos también en la red de museos de ASCMI precisamente. No es que haya una relación que no podamos evitar, es simplemente histórica. En nuestro país, en Colombia, el patrimonio paleontológico ha sido considerado desde sus comienzos como patrimonio cultural porque se encuentra una gran similitud con el patrimonio arqueológico. Es decir, desde la ciencia sabemos que la parte arqueológica y la paleontología son ciencias totalmente diferentes, pero desde la parte legislativa, nuestro país, Colombia, las unió dentro del patrimonio cultural. Entonces, la raíz legal y jurídica que sustenta todas las acciones que están en Colombia sobre el patrimonio cultural incluye al patrimonio paleontológico. Entonces, para nosotros es, digamos, una raíz muy fuerte en el lado cultural que hemos, de alguna manera, desde el servicio también balanceado con el patrimonio natural y la legislación que existe con patrimonio natural. Entonces, el hecho de haber podido tener este decreto que les mencionaba del Sistema de Gestión Integral del Patrimonio nos ha permitido balancear precisamente la parte cultural y natural, pero definitivamente tenemos una larga historia legal sobre los fósiles con el patrimonio cultural. Esa es la historia particular en Colombia. Por lo tanto, tenemos una gran relación y a veces la terminología que se usa en esa parte legal pues se hereda y tiene una razón de ser debido a que sus bases están precisamente en la legislación. Entonces, por eso hablamos de patrimonio mueble e inmueble, pero perfectamente podemos hablar de patrimonio in situ y ex situ. Para las colecciones muebles ex situ, la parte inmueble in situ. Pero es cuestión de vocabulario dentro de nuestra legislación. Espero haber podido responder tu pregunta. Muchas gracias. Tenemos una nueva pregunta, esta creo que nuevamente para Jennifer, es de Luis Antonio Becerra y dice, yo llené el formulario de la inscripción
de la Asociación Museo de la Vida de Floresta, Boyacá, pero en la lista que mencionaron no aparece. ¿Tengo que volverme a inscribir? Bueno, gracias. No, tranquilo. Pues la lista que presentamos fue los que estaban inscritos hasta hace poco, pero los que se inscriban de ahora en adelante ya quedarán luego enlistados y no hay ningún inconveniente, no tienen que volverse a inscribir. Perfecto, gracias. Igual tenemos otra que creo que también es para ti, Jennifer. Dice Alexander Martínez, con respecto al directorio de museos y colecciones, se encuentran referenciadas solamente 46 colecciones que están en proceso de INGEP o se mencionan las 97 colecciones. Bueno, están alrededor de 46. Nosotros dentro del Museo Geológico Nacional hemos identificado, como dice Alexander, 96, un poco más. Este fue un trabajo que se hizo donde se pidió a todas las instituciones que tuvieran patrimonio geológico y paleontológico nos autorizaran al uso de la información para hacer esta publicación. Sin embargo, las entidades que no aparezcan publicadas en este primer directorio, no se preocupen, pueden comunicarnos su interés en aparecer y nosotros iremos haciendo la actualización. Como les decíamos en el momento en que se hizo pues el lanzamiento, se envió ahí el enlace donde pueden encontrarla y como está de forma virtual, pues todo el tiempo vamos a poder actualizarla sin ningún inconveniente. La idea a futuro es lograr pues los 96 o más colecciones y museos geológicos y paleontológicos que puedan aparecer en esta publicación. Perfecto, muchas gracias, Jennifer. Bueno, por ahora creo que no. Bueno, hay otra pregunta también de Alexander Martínez respecto a al directorio y dice que cómo ha sido la metodología para la ubicación de las colecciones del país. Bueno, en cuanto a esto, se ha hecho una recopilación de información en la cual se han ido trabajando desde hace varios años y se han hecho también unas visitas a territorio, en donde se visitan las colecciones y los museos identificados y además de esto también se hace una búsqueda por internet o con gente relacionada al patrimonio geológico y paleontológico. Digamos que las comunidades en región son nuestro mayor aliado, porque son los que nos brindan nuestra información primaria para poder trabajar, ¿sí? Entonces, desde esa parte, Alexander, así se ha hecho el reconocimiento de los museos y colecciones. E igualmente, si ustedes tienen el conocimiento de algún museo o colección que como Museo Geológico Nacional no hemos podido contactar, les agradeceríamos nos brindaran la información para entrar en contacto con ellos prontamente. Perfecto, muchas gracias, Jennifer. Creo que por ahora no tenemos más preguntas extra. Entonces quisiera preguntarle a nuestros participantes del día de hoy, a Marcela, José Bernardo, Jennifer, si quieren hacer alguna intervención adicional, decir algo más. De pronto a mí me gustaría hacer una intervención extra y está relacionada con la última pregunta que le hicieron a Jennifer. Precisamente el primer paso que hicimos para reconocer los museos y colecciones en el país creo que inclusive fue Jennifer la que lo hizo, fue escribir unas cartas a todos los municipios del país, preguntando precisamente eso, si existían algún tipo de museos o colecciones geológicas o paleontológicas, describiendo a qué nos referíamos. Sin embargo, nosotros dentro de la idea del INGEP que les mencionaba, el Inventario Nacional Geológico y Paleontológico, estamos también interesados en reconocer las colecciones particulares, porque también hacen parte de nuestro patrimonio y también necesitarían estar inscritas en el INGEP. Por lo tanto, también solicitamos amablemente si saben de colecciones privadas, también nos gustaría poder inscribirlas en el INGEP y también pasarles toda la información que estamos hablando en esta reunión sobre buenas prácticas también para tener las colecciones en sus casas. Es decir, es totalmente permitido por el decreto que la tenencia también la tengan particulares, no solamente organizaciones. Entonces nos gustaría también de pronto mencionar esto que no se ha hablado dentro del tema de museos y colecciones. Es que también tenemos unos coleccionistas privados que deben también acercarse hacia la red, por decirlo así, e inscribirse en el INGEP. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Marcela, Jennifer. No sé si quieran algo adicional, José Bernardo o Jennifer. No, agradecimiento para todos y pues comentarles que de todos modos desde el programa Fortalecimiento de Museos estamos con toda la disposición
para apoyarles, para asesorarles en todo lo que tiene que ver pues con aspectos también técnicos de la museología y aspectos que tienen que ver con la organización y demás, ¿no? Pues Muchísimas cuenten gracias. con nosotros. Muchas gracias, José Bernardo. Jennifer. Bueno, yo quisiera terminar ahí un poco con lo que decía José y es agradeciendo a José el apoyo por la creación de la red, por incentivarnos, por apoyarnos y darnos como unas líneas y unas bases claras en esto. También quiero invitar a las personas que ya hacen parte de la red a que por favor participen activamente para que volvamos más dinámicas nuestras relaciones y podamos pues cumplir con nuestros objetivos. Les doy la bienvenida a este espacio, les agradezco mucho y espero pues sea el disfrute de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer. Nos acaba de llegar una nueva pregunta que creo que es para otra vez Marcela. Ay, se me acaba de ir, perdón, la busco. Dice, ¿las tenencias particulares de colecciones solo tienen que ser registradas para muestras colombianas? Diana Martínez está en la reunión. Diana, de pronto te paso estas preguntas para que les des claridad con respecto al INGEP y a este tema. Gracias. Claro, como no. Bueno, buenos días a todos. Diana Martínez, trabajo con el tema de patrimonio mueble. Digamos, nosotros llevamos desde el año pasado un poco más identificando las colecciones del país. Digamos, dentro de nuestro plan de acción, lamentablemente este año, pues por la pandemia, no pudimos seguir visitando y contactando muchas colecciones. Por eso en el chat les enviamos el correo de patrimonio@sgc.gov.com, porque pues este año nos ha costado un poco de trabajo en la virtualidad y sabiendo que no han tenido acceso, digamos, a sus lugares de trabajo, a las instalaciones de los museos, pues entrar en contacto con muchas de las colecciones que algunas ya tenemos identificadas, las tenemos en nuestro listado de 97 colecciones, otras lamentablemente pues no, pues el territorio nacional es bastante amplio. La invitación es que todos los que por favor pues conozcan de colecciones, los que están asistiendo hoy acá y no los hemos podido contactar, pues por favor nos escriban a ese correo electrónico. La idea es con todos pues establecer una relación. Nosotros, como bien dice Marcela y se ha expuesto hoy en el día, la idea es que el inventario nacional quiere acoger pues, y debe acoger todas las colecciones que están en el país. Queremos adelantar el registro nacional, queremos otorgarles la tenencia, como bien dijo Marcela, la tenencia la pueden tener desde universidades, organizaciones sociales, la pueden tener personas naturales, es decir, la tenencia la puede tener cualquier persona en el país. Lo único es que se debe garantizar, digamos, conservar este material. En este sentido, pues aceptamos, pues agradecemos mucho que nos escriban e inmediatamente entraríamos en contacto con, pues, con cualquier persona para proceder a contarles de qué se trata esto y como dice Marcela, y de hecho el fin de este encuentro y las charlas que se han dado hoy son más de fortalecernos como red, empezar a interactuar, aprender un poco de todos y así cada vez llevar a mejores prácticas nuestras colecciones, tener mejores prácticas de conservación, lograr difundir más este patrimonio y pues bueno, hacerlo más visible en el territorio nacional. Entonces, pues nos ponemos en contacto pues por los canales virtuales, entonces si nos hacen llegar su información, inmediatamente pues los estaríamos contactando. Muchas gracias. No sé si con eso es suficiente o tienen alguna otra pregunta. Gracias, Diana. Muchas gracias, Diana. No, creo que está todo claro, no acá nuevas preguntas. Les recordamos que compartimos también a través del chat el formulario de asistencia a esta primera sesión de el segundo encuentro de museos y colecciones geológicas y paleontológicas. Veo que no hay más por acá. Ah, bueno, sí, perdón, me avisan que nos acaba de llegar una nueva pregunta que dice que sí, de Luz Miriam Torres, que si esas colecciones, ¿qué más elementos pueden o deben contener? Pues no sé si Marcela o Diana. ¿Qué más elementos pueden contener?
Bueno, si quieres contesto. Pues las colecciones geológicas, en términos generales, nosotros hemos identificado que pueden estar compuestas, digamos, por 5 tipos de materiales, como lo mostró Marcela, digamos, el Museo Geológico Nacional tiene muestras paleontológicas, es decir, pues cualquier tipo de fósil. Tenemos los elementos minerales, los elementos petrográficos, también pueden ser elementos relacionados con combustibles fósiles, digamos, muestras de petróleo, muestras de carbono, etcétera. Y están todas aquellas muestras extraplanetarias o los elementos extraplanetarios, es decir, meteoritos, rocas lunares, etcétera. Todo esto lo contemplamos dentro del patrimonio geológico. Esto es lo que es de naturaleza geológica. Ya hay otras cosas que pueden estar en colecciones de museos que como tal, pues digamos, hablando del registro en el Inventario Nacional no harían parte, pero sí son parte, digamos, esencial de las colecciones de los museos y son, digamos, todos los elementos que acompañan las muestras como dioramas, maquetas, también todos los elementos antropogénicos relacionados con la misma actividad de la consolidación de la colección, como pueden ser, no sé, libretas de campo, martillos de geólogos, es decir, como estos elementos que ayudan a complementar una exhibición y que ayudan a entender, digamos, la naturaleza propia de las colecciones, pero pues, digamos, son colecciones que acompañan pues, estas muestras, pero pues lo que realmente nos interesa llevar a registro, pues sí, esto es lo de naturaleza geológica. No sé si ya con eso respondo. Listo, muchas gracias, Diana. Bueno, por ahora creo que estamos al día con nuestras preguntas. Quisiera, bueno, recordarles nuevamente, está en este momento en el chat el vínculo para que diligencien su participación en el evento y adicionalmente para ir cerrando esta primera jornada quisiéramos presentarles un poco, recordar la agenda que vamos a tener para estos días. Ya les comparto, aquí está, perfecto. Vamos a tener 4 días. Este primer día, pues como ya lo han podido ver, tuvimos como una introducción respecto a el patrimonio geológico y paleontológico y la gestión de colecciones, así como todo lo relacionado con el tema de trabajo en red. De mañana hasta el viernes vamos a tener unas primeras jornadas donde vamos a contar con la participación de conferencistas internacionales que nos van a hacer presentaciones cada uno de los días respecto a un tema diferente. Como este año nuestra sesión tiene que ver con la gestión de colecciones, vamos a estar abordando los distintos temas. Entonces, para mañana miércoles, la temática general va a ser sobre conformación de colecciones. Para el día jueves vamos a tratar lo relacionado con documentación y acceso a las colecciones, y para el día viernes vamos a tener como eje principal el cuidado de las colecciones. Entonces, como les decía, en una primera jornada, en un primer bloque, tendremos a nuestros conferencistas internacionales y posteriormente tendremos unos paneles donde justamente diferentes personas vinculadas con la gestión y manejo de colecciones geológicas y paleontológicas de Colombia van a estar debatiendo los distintos temas centrales de cada uno de los días. Por ahora creo que dejo de compartir. Agradecemos entonces a todos su amable participación en esta primera jornada. Recuerden que aquellas personas o instituciones interesadas en hacer parte de la red temática de museos y colecciones geológicas y paleontológicas pueden solicitar su adhesión. Hemos enviado ya el link para solicitar la adhesión por el chat. Lo vamos a seguir enviando a lo largo de todos estos días en nuestras diferentes jornadas. Muchísimas gracias, les agradecemos por su compañía y les deseamos un buen resto de día.